Mis queridos hermanos y hermanas, los amo. Pienso en ustedes y oro por ustedes a menudo. Viven en una época diferente a cualquier otra. Están en la edad de tomar decisiones cruciales, decisiones que afectarán al resto de su vida terrenal y eterna. Tomar esas decisiones puede parecer a veces abrumador o incluso aterrador. Pero también es emocionante, porque vivimos en una época trascendental. ¿Puedo invitarlos a hacer algo que los ayudará como pocas otras cosas pueden hacerlo? Asistan a instituto. He visto a mis hijos, nietos y muchos bisnietos asistir a instituto. Asistir a instituto les ha cambiado la vida. Instituto los ha ayudado a ellos y los ayudará a ustedes a profundizar su conversión a Jesucristo. Asistir a instituto los ayudará a sentir más el gran amor del Padre Celestial por ustedes. Instituto les ofrecerá instructores inspiradores, amigos fieles y un sentimiento de pertenencia. Los ayudará a ver por qué el vivir del Evangelio conduce a la felicidad sin fin. Asistir a instituto los ayudará a vivir el Evangelio y a sentir más gozo ahora mismo. Si desean saber la verdad acerca de quiénes son en verdad, asistan a instituto. Si desean saber cuál es el propósito de la vida, asistan a instituto. Si desean mantenerse en la senda de los convenios, asistan a instituto. Si desean aprender a dejar que Dios prevalezca en sus vidas, asistan a instituto. Si desean ser pacificadores, asistan a instituto. Les prometo estas bendiciones y expreso mi amor por ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hola, bienvenidos a este devocional mundial para jóvenes adultos. Soy Shane Reese, rector de la Universidad de Brigham Young de Provo, Utah. Les damos la bienvenida a nuestro campus para la transmisión de este devocional especial con el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo acompaña hoy la hermana Mary H. Cook y se le sumarán como discursantes el elder Clark H. Gilbert y la hermana Christine C. Gilbert. El elder Gilbert presta servicio como comisionado del sistema educativo de la Iglesia y como 70 autoridad general. Los amamos y estamos deseosos de escuchar sus mensajes. El himno de apertura para la congregación será el número 74, Vive mi Señor. Rosie Osborne, de la estaca Mapleton, Utah, dirigirá la música y Connor Larsen, de la estaca Vineyard, Utah, nos acompañará en el órgano. Luego del himno, Jessica Spencer, de la estaca Provo Haas 6, Utah, ofrecerá la primera oración.
Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día y por la oportunidad que tenemos de escuchar al Elder Cook. Estamos agradecidos por el Evangelio restaurado de Jesucristo en nuestra vida y por ser parte de la restauración. Estamos muy agradecidos por nuestro Salvador y todo lo que Él estuvo dispuesto a dar por nosotros. Rogamos que sepamos lo que tú deseas que hagamos para ser sus discípulos y para ministrar a quienes nos rodean a su manera y como Él lo haría. Estamos agradecidos por todo lo que nos has dado y pedimos tu guía hoy y que el Espíritu nos enseñe. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos complace tener al Elder y la hermana Cook con nosotros para analizar algunas preguntas que han sido recopiladas de jóvenes adultos de todo el mundo. El Elder Cook ha prestado servicio en el Quórum de los 12 Apóstoles desde octubre de 2007. El Elder y la hermana Cook han estado casados por casi 61 años. Su aniversario de bodas es en unos días. Hasta hace poco, el Elder Cook era miembro de la mesa directiva de la educación de la iglesia, que supervisa BYU. Actualmente presta servicio como presidente del comité asesor del Instituto Whitley de la universidad y en esa función ha asesorado sobre la importancia de cómo el Evangelio puede fortalecer nuestros estudios en BYU. Es una oportunidad sagrada tener al Elder Quentin L. Cook, un apóstol del Señor Jesucristo, aquí hablando con nosotros hoy. Testifico del llamamiento apostólico del Elder Cook como testigo especial de nuestro Salvador Jesucristo. El Elder Cook comenzará con un mensaje y luego ha invitado a la hermana Cook, al Elder Gilbert y a la hermana Gilbert a ayudarlo a contestar algunas preguntas. Luego de los mensajes, Muse Siom, de la estaca Provo Has 16, Utah, ofrecerá la última oración. Ahora, Elder Cook. Gracias, presidente Rees. Antes de comenzar nuestros comentarios, desearía reconocer el fallecimiento del presidente M. Russell Ballard el domingo pasado, mi presidente del Quórum y mi querido amigo. Deseo expresar mis condolencias a su familia y mi cariño y reconocimiento por su vida de sacrificio y dedicación para bendecir a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Mary y yo nos sentimos complacidos de acompañar al Elder Clark G. Gilbert y a la hermana Christine Gilbert para hablarles en este devocional mundial desde el campus de la Universidad de Brigham Young. En preparación para esta asignación, hemos recopilado preguntas de jóvenes adultos de toda la iglesia. Comenzamos con nuestros campus del CI aquí en BYU, luego en BYU Idaho, BYU Hawaii y Ensign College. Después lo ampliamos a todo el mundo con los estudiantes de BYU Pathway y con aquellos que asisten a institutos de toda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los rectores de estas instituciones y otros líderes se reunieron con grupos de estudiantes para determinar cuáles son las preguntas más importantes para los jóvenes adultos en esta época. Fue un proceso maravilloso y al final las preguntas fueron asombrosas. Sus pensamientos y sentimientos eran extraordinariamente similares. Muchos de ustedes tienen en común preguntas espirituales y otras de la vida. Ya sea un alumno de instituto en Perú, un estudiante de ingeniería en el campus BYU Idaho, alguien que estudia a través de BYU Pathway en África Occidental, un estudiante de diseño gráfico aquí en el campus de BYU, o un profesional que asiste a instituto en Europa, Filipinas o aquí mismo en Utah. Los jóvenes adultos de toda la iglesia están unidos en su fe en Jesucristo y comparten anhelos, aspiraciones y preocupaciones similares. Ustedes son maravillosos y constituyen una parte importante del futuro de esta iglesia. Hemos agrupado sus preguntas en 5 categorías para nuestra presentación de hoy. 1. Afrontar los desafíos de la vida y de la fe. 2. El amor y el sentido de pertenencia. 3. La planificación y el equilibrio de la vida. 4. Defender la verdad. Y 5. Recibir revelación personal y la guía profética.
Hoy nos gustaría analizar cada una de esas preguntas con ustedes de una manera que haga uso de nuestras propias experiencias y observaciones al interactuar con jóvenes adultos de toda la iglesia. La hermana Cook y yo trataremos las primeras dos preguntas sobre los desafíos de la vida y la fe, y el amor y el sentido de pertenencia. A continuación, el elder y la hermana Gilbert contarán sus experiencias sobre cómo equilibrar las responsabilidades de la vida. También hablarán de lo que significa defender la verdad en estos tiempos de agitación. A continuación, compartiré con ustedes algunas reflexiones y consejos sobre cómo recibir revelación personal y concluiré con algunas consideraciones sobre la guía profética. Cuando Mari y yo reflexionamos sobre la cuestión de cómo afrontar los desafíos de la vida y de la fe, ambos reconocimos que cada generación afronta circunstancias que pueden conducir a un desafío de su fe. Cuando escudriñamos las Escrituras y repasamos la manera de proceder de Dios con sus hijos, vemos que se recalcan dos temas. Primero, debido a que hay oposición en todas las cosas y existe un adversario que no quiere que tengamos fe en Dios, cada generación necesita descubrir y obtener su propio conocimiento y testimonio de Dios. Segundo, cada generación necesita comprender quiénes son y su identidad eterna. Ambas cosas son difíciles de discernir porque el adversario no quiere que ustedes tengan una clara comprensión de Dios el Padre y de Jesucristo, de su plan de felicidad para ustedes y de quiénes son ustedes en comparación con ellos. En la década de 1960, Mari y yo éramos jóvenes adultos. Yo me gradué de la Facultad de Derecho de Stanford y comencé a ejercer como abogado. Mari había realizado sus estudios de posgrado en Stanford y era una joven madre. Los desafíos de la vida y de la fe y los trastornos de la sociedad eran diferentes, pero a la vez muy similares a los que los jóvenes adultos enfrentan hoy en día. Mari, ¿cuáles eran algunos de esos desafíos que existían en aquella época? Bueno, se celebraba una gran cultura de la droga, en especial en la zona de la Bahía de San Francisco donde vivíamos. Era común que hubiera grandes disturbios y protestas por cuestiones sociales. La participación de los Estados Unidos en el conflicto de Vietnam era muy mal vista y las protestas estudiantiles paralizaban las universidades. Y a nivel personal, en lugar de la música melódica tradicional en la que las parejas bailaban uno frente al otro, la música cambió. Pasó a tener un ritmo fuerte, era muy ruidosa y las personas bailaban separadas. Y en todo el mundo, algunos de estos desafíos y muchos otros se usaban a menudo para atacar la religión en general y la creencia en Dios. El 8 de abril de 1966, la revista Time, que tenía muchos lectores en esa época, eligió como tema de portada este título provocativo e irrespetuoso: ¿Ha muerto Dios? En la carta editorial de la revista, el editor indicaba que la idea había surgido debido a la creciente preocupación entre los teólogos acerca de Dios y el mundo secularizado a mediados de la década de 1960. El contenido del artículo era esencialmente secular y no hablaba de la religión y de la fe de una manera satisfactoria. Ya sabemos que las dudas acerca de la fe no existieron solo en los años 60 o en la actualidad, sino que siempre han estado presentes. Cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, trató de enseñar sobre la resurrección de Jesucristo. En Hechos, leemos sobre su esfuerzo, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí de ninguna otra se ocupaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿No se parece esto al mundo de las redes sociales actualmente? Cuando la multitud se dio cuenta de la naturaleza religiosa sencilla y basada en la fe del mensaje de Pablo, que no era algo nuevo, lo rechazaron. Además de la fe en Dios, la inquietud acerca de nuestra verdadera identidad también ha sido cuestionada a lo largo de la historia escrita. No pretendemos tratar todos los asuntos referentes a la identidad en el mundo actual, pero la respuesta siempre ha sido la misma.
todos somos hijos procreados como espíritus por el mismo amoroso Padre Celestial. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado este principio de una forma muy poderosa. Él ha puesto énfasis en 3 denominaciones perdurables: Hijo de Dios, Hijo del Convenio y Discípulo de Jesucristo. Además, nos ha instado a no etiquetarnos a nosotros mismos ni a los demás. Muchos de los problemas que enfrentamos se resolverían si nos reconociéramos como hijos de un amoroso Padre Celestial. Aquellos que desean destruir la fe a menudo afirman que la fe ya no es relevante. Erróneamente pretenden que sus predilecciones personales con respecto a los problemas sociales del momento reemplacen la revelación y los mandamientos dados por Dios. Ellos suponen y afirman que un gran número de personas tienen las mismas preferencias sociales y ya no son miembros fieles. Para su información, contrario a lo que se ha difundido ampliamente, los jóvenes adultos no son menos activos ni dejan la iglesia en mayor cantidad que en el pasado. El número de los misioneros llamados a servir ha aumentado considerablemente. El porcentaje de la participación de la nueva generación en la iglesia muestra una tendencia de aumento continuo. Además, la cantidad de los jóvenes adultos que asisten a instituto también ha aumentado. Les ruego que comprendan que no estoy criticando a quienes tienen dudas. Sin embargo, estoy sugiriendo que la forma en la que las afrontamos es importante. La respuesta a estos desafíos es el Evangelio de Jesucristo. Les prometo que si leen fielmente las Escrituras, oran y practican la observancia religiosa en sus vidas, podrán con el tiempo encontrar respuesta a sus preguntas y resolver las dudas que puedan surgir de cuando en cuando. Uno de mis relatos preferidos de las Escrituras se encuentra en el Evangelio de Marcos, acerca del padre que deseaba que su hijo fuese librado de un espíritu maligno. En el relato de las Escrituras, el Salvador básicamente le preguntó al padre si creía que su hijo podía ser sanado. El padre, con lágrimas en los ojos, dijo: «Señor, creo, ayuda a mi incredulidad». Esta respuesta fue aceptable para el Señor, y Él reprendió al espíritu y sanó al hijo. La lección es no permitir que las dudas o la incredulidad superen nuestra fe. El estudio diligente de las Escrituras, la oración sincera, la observancia religiosa concienzuda y el seguir el consejo del profeta del Señor les permitirán superar todos los desafíos de la fe. La pregunta sobre el amor y el sentido de pertenencia guarda una estrecha relación con afrontar los desafíos de la vida y de la fe. Mari, ¿podrías abordar esta cuestión importante? Todos somos hijos de Dios y pertenecemos a la Iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sin importar las diferentes situaciones, todos pertenecemos a ella. En las Escrituras está claro que Dios ama a todos sus hijos procreados como espíritus y que todos son iguales e importantes ante Dios. En 2 Nefi 26:33 dice en parte: Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Puesto que todos somos hijos de Dios, procreados como espíritus, tenemos una identidad espiritual sobre la cual cantamos en Soy un hijo de Dios. Hace unos años, cuando vivíamos en el área de Bahía de California, los jóvenes adultos y los hombres jóvenes mayores cantaban y participaban en el espectáculo del templo de Oakland, California, titulado Y aconteció. Una canción era sobre nuestra identidad espiritual y se llama ¿Quién soy? Y hace las preguntas ¿por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? La canción termina con esta poderosa respuesta: Esto es lo que soy. Mi espíritu vivió con mi Padre antes de que se formara la tierra. Elegí el camino a seguir cuando terminé mi primer estado. Vine a la tierra para obtener un cuerpo creado como el de mi Padre, para unir mi espíritu y mi cuerpo, para hacer divina mi alma. Esto es lo que soy.
Soy un hijo de mi Padre Celestial. Esto es lo que soy. Soy un hijo de Dios. Todos los que participaban tenían un testimonio del Espíritu de que estaban cantando la verdad. El mes pasado, Mar y yo estuvimos en Éfeso, Turquía, con los líderes de misión de gran parte de Europa. El apóstol Pablo vivió y enseñó allí. Una de las epístolas a los Efesios contiene una declaración poderosa. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Todos pertenecemos a ella. A. Milne escribió un libro sobre un oso dorado que ama la miel, llamado Winnie the Pooh. En un paseo con su amigo Piglet, Piglet le pregunta a Pooh, ¿cómo se deletrea amor? Y Pooh contesta, no se deletrea, se siente. En la aplicación para estudiar las Escrituras en la Biblioteca del Evangelio bajo amor, dice, el amor es un sentimiento de profunda devoción, interés y afecto. La muestra más grande del amor de Dios por sus hijos se encuentra en la expiación infinita de Jesucristo. El amor por Dios y por los semejantes es una característica de los discípulos de Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 16 leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesucristo vino a esta tierra en el meridiano de los tiempos, nos enseñó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Demostramos nuestro amor por Dios el Padre y Jesucristo al guardar sus mandamientos. Esa es nuestra obra. Demostramos nuestro amor a todos los hijos de Dios al ministrarlos y al vivir activamente el Evangelio, al hacer obra misional a medida que amamos, compartimos e invitamos a los demás a venir a Cristo. Demostramos nuestro amor por la familia al guardar nuestros convenios del templo y al hacer la obra del templo por nuestros antepasados. Ahora sean francos consigo mismos. Pregúntense, ¿demuestran mis actos el amor que le tengo al Padre Celestial y a Jesucristo? ¿Estoy ayudando a las personas a mi alrededor a creer? Si me acusaran de ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarme? El poema Outwitted o Burlado de Edwin Markham dice, trazó él un círculo y me excluyó, como hereje y rebelde a quien despreció. Con amor e ingenio, al final vencí. Trazamos un círculo que lo incluyó. Seamos verdaderos discípulos y pacificadores, que el amor puro de Cristo more en nuestro corazón a medida que demostramos, mediante nuestros actos, el amor que le tenemos a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Les he pedido al elder y a la hermana Gilbert que hablen sobre las siguientes dos preguntas. Primero, ¿cómo podemos fortalecer la planificación y el equilibrio de la vida? Y segundo, ¿cómo defendemos la verdad en estos tiempos complejos? Gracias, elder y hermana Cook, por su maravilloso consejo. Cristina y yo estamos emocionados de hablar sobre esta primera pregunta en cuanto a la planificación y el equilibrio de la vida. Tenemos una familia muy ocupada. Esta imagen de nuestra ajetreada familia es del día en que se anunció a mi esposo como rector de BYU, Idaho. Él siempre ha tenido responsabilidades laborales muy exigentes como profesor de Harvard, director ejecutivo de una empresa de medios de comunicación y rector de 2 organizaciones universitarias, aunque no todas al mismo tiempo. Durante todo esto, ambos servimos en llamamientos de la iglesia que nos mantenían ocupados, pero la responsabilidad más importante fue nuestro matrimonio e hijos.
Se me recordó de esto cuando dirigí Deseret News por una temporada. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes adultos, realmente leen un periódico impreso todos los días? Levanten la mano. Es exactamente lo que pensé, casi ninguno. Se me dio la responsabilidad de ayudar en la transformación de Deseret News de ser un periódico tradicional a su futuro digital. Fue una temporada increíblemente exigente. En ese momento teníamos a 7 de nuestros 8 hijos y yo prestaba servicio como obispo. Un día de improviso, el presidente Boyka Packer me llamó y me preguntó: «Hermano Gilbert, quiero preguntarle sobre su familia. ¿Le presta suficiente atención a su esposa?». Hice una pausa y respondí: «Probablemente no». Entonces me dijo: «Hermano Gilbert, usted dirigirá a este grupo de medios de comunicación durante una temporada, pero será esposo y padre por la eternidad». Acto seguido, me dio la asignación de tener una cita semanal con Christine. A continuación me preguntó a qué hora me iba a acostar, a lo que respondí que a la 1 o 2 de la madrugada cada noche. Su respuesta no fue lógica para mí. Él dijo: «¿Usted cree que todo esto depende de su propio esfuerzo? No confía en el Señor». El presidente Packer me dio una hora límite apostólica que me he esforzado por cumplir desde entonces. Así que si tienen una hora límite y una cita semanal programada, ¿cómo manejan otras responsabilidades importantes? Todo comienza con la planificación. Desde los primeros años de nuestro matrimonio, mi esposo y yo hemos tenido una sesión semanal de organización del calendario todos los domingos. Este es un compromiso que nunca faltamos por muy ocupados que estemos. En segundo lugar, para equilibrar las responsabilidades de la vida, es necesario compartir metas. Aun cuando tenemos que estar separados, nos sentimos unidos cuando tenemos un propósito compartido. Entonces, cuando mi esposo viajaba por trabajo, o yo estaba despierta dando una clase de seminario, o él estaba fuera cumpliendo una asignación del barrio, si habíamos programado esas responsabilidades y estábamos alineados, trabajábamos juntos cuando estábamos separados. Aún así, hay ocasiones en las que es necesario poner límites claros a ciertas decisiones. Clay Christensen, un querido amigo de Boston, contó una vez cómo un supervisor le había preguntado si sería mejor el domingo por la mañana o el sábado en la mañana para tener una reunión de equipo semanal y periódica. Clay respondió: «Hace años decidí que dedicaría el sábado a mi esposa y el domingo a Dios. Y si quieres tener a alguno de los dos, tendrás que pedirles permiso a ellos directamente». Ciertos compromisos deben ser no negociables en sus vidas. Para nuestra familia, esto ha incluido la asistencia a la iglesia los domingos, la noche de hogar semanal, los devocionales familiares matutinos y vespertinos y el tiempo juntos como matrimonio cada semana. La siguiente pregunta que se nos ha pedido tratar es cómo defender la verdad en una época de gran confusión. ¿Cuántos de ustedes participan en hilos de mensajes de texto que intercambian con amigos o con la familia? Quizás todos nosotros, ¿verdad? En uno de mis grupos de mensajes de texto hay personas comprometidas con el Evangelio y otros que tienen dificultades con aspectos relacionados con la iglesia. ¿Les suena familiar? ¿Qué ocurre cuando alguien a quien aman dice algo que ustedes saben que no es verdad? Hemos oído historias y preocupaciones similares de adultos solteros de toda la iglesia. Sabemos que les ha tocado. Al hablar de este tema, me doy cuenta de que compartimos el estrado con 2 embajadores que son ejemplos y nos muestran que podemos defender lo correcto tanto con bondad como con convicción. El elder y la hermana Cook vinieron en el área de la Bahía de San Francisco durante un gran parte de su carrera profesional. Elder Cook asistió a la Facultad de Derecho de Stanford, dirigió un despacho jurídico en el área de la Bahía y fue director de un importante sistema sanitario. Los Cook trabajaron y vivieron entre muchos colegas que no siempre compartían sus valores.
pero encontraron maneras de defender la verdad y aún así ser buenos amigos y buenos vecinos. Fui testigo de ello al sumarme a los Cook durante el programa de Puertas Abiertas en el Templo de Washington, D.C., con un grupo de periodistas prominentes a nivel nacional y líderes de la comunidad académica. Me maravilló ver cómo los Cook compartían de forma clara las verdades del Evangelio, incluyendo la importancia del matrimonio en el templo, la pureza moral y el guardar los convenios, al mismo tiempo que tendían puentes de comprensión hacia otras personas. He tenido otras oportunidades de aprender cómo se defiende la verdad con amor. El año pasado recibí una llamada del presidente Oaks. Me dijo: Elder Gilbert, voy a hablar con un próximo devocional y me gustaría que usted fuera mi compañero como orador. Estaría a mi lado en el estrado para que juntos hablemos y abordemos algunos de los problemas desafiantes de estos días. Dijo que hablaríamos acerca de las preocupaciones de LGBTQ, cuestiones raciales y la infalibilidad profética. Entonces sugirió: no hablemos con un guión, simplemente respondamos de manera orgánica, interactiva. Le respondí rápidamente: estoy seguro de que eso funciona en lo que respecta a sus palabras, pero por el bien de la iglesia en general, sería mejor que yo escribiera lo que voy a decir. Aquí pueden ver una fotografía de ese devocional. En su mensaje, el presidente Oaks expuso 5 maneras en que podemos defender la verdad con amor. La primera era evitar los entornos demasiado conflictivos. Como enseñó el elder Neil L. Anderson, hay momentos en que un discípulo de Cristo simplemente tiene que alejarse. Segunda sugerencia era amar a los demás y encontrar puntos en común, aún estando en desacuerdo. La tercera era aferrarnos a la verdad, incluso al acercarnos a los demás. A veces existe la tentación de alejarnos de lo que sabemos en nuestro esfuerzo por mostrar amor. No tenemos que negar lo que sabemos que es verdad. La cuarta era ser una luz y un amigo y dar servicio a los demás. Y la última era permanecer anclados en Jesucristo. En la última conferencia general, el elder Cook habló del dilema de defender la verdad sin ceder a las presiones del mundo. Los pacíficos discípulos de Cristo no se apartan de la verdad ni dejan de amar al prójimo. Somos miembros afectuosos y participamos en las comunidades donde vivimos. También amamos, compartimos e invitamos a todos los hijos de Dios a seguir las enseñanzas de Cristo. Creo que esto es lo que nos ha enseñado el presidente Nelson en su exhortación a que seamos pacificadores. Él no quiere que nos apartemos de la verdad, sino que quiere que procedamos con el amor del Salvador. Gracias, Elder y hermana Gilbert, por su excelente consejo. La última pregunta es tanto doctrinal como profunda. ¿De qué manera soy bendecido por la revelación personal y guía profética? La primera visión grandiosa del Libro de Mormón es el sueño profético de Leí sobre el árbol de la vida. En dicha visión se describen claramente los desafíos a la fe que existen en nuestros días y la gran división entre aquellos que aman y adoran a Dios y se sienten responsables ante Él y aquellos que no. Leí explica algo de la conducta que destruye la fe. Algunos son orgullosos, vanos e insensatos, y solo les interesa la denominada sabiduría del mundo. Otros están un poco interesados en Dios, pero están perdidos en los vapores mundanos de las tinieblas y el pecado. Algunos han probado el amor de Dios y su palabra, pero se sienten avergonzados ante los que se burlan de ellos y caen en senderos prohibidos. Reconocemos que hay miembros que están menos interesados y son menos fieles a algunas enseñanzas del Salvador. Nuestro deseo es que esos miembros despierten totalmente a la fe y aumenten su actividad, su dedicación y sus esfuerzos por obtener revelación personal. Dios ama a todos sus hijos. Él quiere que todos ellos regresen a Él. Desea que todos estén a tono con la sagrada música de la fe. La expiación del Salvador es un regalo para todos. La revelación personal está al alcance de todos. El mensaje, el ministerio y la expiación de Jesucristo nuestro Salvador constituyen un curso de estudio esencial para recibir revelación personal.
Ningún pasaje de las Escrituras caracteriza nuestra fe más que el de 2 Nefi 25:26. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. El Libro de Mormón es de extrema importancia y tiene una función significativa en lo que respecta a recibir revelación personal. Por supuesto, siempre habrá quienes subestimen la magnitud de este libro sagrado e incluso lo menosprecien. Algunos lo han hecho con humor. Antes de servir en la misión, un profesor universitario citó las palabras de Mark Twain de que si se quitara del Libro de Mormón la frase «y aconteció que», este habría sido solo un folleto. Pocos meses después, mientras yo prestaba servicio misional en Londres, Inglaterra, un distinguido profesor de la Universidad de Londres, que se había formado en Oxford, experto egipcio en lenguas semíticas, leyó el Libro de Mormón. Mantuvo correspondencia con el entonces presidente de la iglesia, David O'Mackey, y se reunió con los misioneros. Les dijo que estaba convencido de que el Libro de Mormón era, en verdad, una traducción de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios en los periodos que se describen en el Libro de Mormón. Uno de los muchos ejemplos que mencionó fue la frase conjuntiva, «y aconteció que», diciendo que reflejaba la forma en que él traduciría la fraseología empleada en escritos semíticos antiguos. Se le explicó al profesor que, aunque ese enfoque intelectual basado en su profesión le había sido útil, todavía era esencial que tuviera un testimonio espiritual. Mediante el estudio y la oración, él obtuvo ese testimonio espiritual y fue bautizado. Así que lo que un humorista famoso vio como objeto de ridículo, un erudito lo reconoció como evidencia esencial de la verdad del Libro de Mormón, lo cual el Espíritu le confirmó. La doctrina esencial del albedrío requiere que el testimonio del Evangelio restaurado se base en la fe más bien que en solo pruebas externas o científicas. Al fin y al cabo, la respuesta se halla en el consejo de Moroni de leer, meditar y luego pedir a Dios con corazón sincero, con verdadera intención, que confirme las verdades de las Escrituras por el testimonio del Espíritu. Es evidente que la línea divisoria entre los que escuchan la música de la fe y los que son sordos a ella o desentonan es el estudio activo de las Escrituras y seguir el consejo del profeta del Señor. La revelación personal es la bendición profunda que se recibe después del bautismo cuando somos santificados por la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela toda verdad y testifica de ella, especialmente la del Salvador. Para nuestros días, esa guía reveladora es esencial. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado, en los futuros días, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Por favor, entiendan que la fe en el Señor Jesucristo y el guardar sus mandamientos son y siempre serán la prueba determinante del estado mortal. Sobre todo, cada uno de nosotros debe darse cuenta de que cuando uno está desentonado con la música de la fe, no está a tono con el Espíritu. Como enseñó el profeta Nefi, habéis oído su voz y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Las Escrituras dicen claramente que el Espíritu Santo se puede comunicar de muchas maneras. A veces habla paz a la mente, a veces da entrada a pensamientos o ideas que ocupan la mente, a veces ilumina la mente, a veces causa que el corazón se llene de gozo. Agradezco las respuestas en las redes sociales que he recibido a mi publicación de cómo ustedes reciben revelación. Una indicaba que tenemos que ser humildes y aceptar las impresiones espirituales que recibimos. Y entonces tenemos que hacer caso a las impresiones en vez de al mundo. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado, no tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal, pueden recibir su propio testimonio
de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith es un profeta y de que esta es la iglesia del Señor. Nuestra doctrina es clara. Hemos de ser positivos y de buen ánimo. Me encantó que el presidente Dallin H. Oaks y la hermana Kristen M. Oaks hicieran hincapié en que seamos de buen ánimo en su excepcional devocional mundial en mayo pasado. Siempre hacemos hincapié en nuestra fe y no en nuestros temores. Nos regocijamos en la seguridad de que nos da el Señor, de que estará con nosotros y nos dará guía y dirección. El Espíritu Santo testifica a nuestro corazón que tenemos un amoroso Padre Celestial cuyo plan misericordioso para nuestra redención se cumplirá en todos los aspectos gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. En cuanto a recibir guía profética, testifico que Russell M. Nelson es el profeta escogido del Señor para guiar su iglesia en la actualidad. He hablado de mi amor y aprecio por él en numerosas ocasiones. El presidente Spencer W. Kimball declaró en cuanto a la guía profética, de entre todas las bendiciones, aquella por la cual debemos estar más agradecidos es el hecho de que los cielos de verdad están abiertos y que la iglesia restaurada de Jesucristo está fundada sobre la roca de la revelación. La revelación continua es la médula misma del Evangelio del Señor y Salvador viviente Jesucristo. El profeta Enoc previó los días en que vivimos. Él vio la gran iniquidad que prevalecería y profetizó de las grandes tribulaciones que tendrían lugar. Sin embargo, el Señor prometió: «Mas preservaré a mi pueblo, y justicia enviaré desde los cielos, y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito». La salida a la luz del Libro de Mormón marcó el cumplimiento del pronunciamiento del Señor a Enoc. El profeta José Smith recibió revelación tras revelación, muchas de las cuales se han preservado para nosotros en Doctrina y Convenios. Todos los libros canónicos de la Iglesia contienen la intención y la voluntad del Señor para nosotros en esta última dispensación. Además de estos grandes libros de escrituras fundamentales, tenemos la bendición de que los profetas vivientes reciban revelación continua. Ellos son agentes comisionados del Señor, autorizados para hablar por Él. Como he dicho antes en muchas ocasiones, declaro con toda solemnidad que se ha recibido y se sigue recibiendo revelación continua por medio de los canales que el Señor ha establecido. He servido como apóstol bajo la dirección de 3 profetas, los presidentes Gordon M. Hinckley, Thomas S. Monson y Russell M. Nelson, y testifico que todos ellos han recibido revelación para nuestros días. Les aseguro que cada uno de nosotros puede recibir guía reveladora conforme obremos en la viña del Señor. La mayoría de la guía que recibimos proviene del Espíritu Santo. En ocasiones, y para ciertos propósitos, viene directamente del Señor. Testifico personalmente que esto es verdad. La guía para toda la iglesia solo la recibe el presidente y profeta de la iglesia. Antes parafraseé lo que dijo Wilford Woodruff sobre el profeta José Smith, que es igualmente verdadero en cuanto al presidente Russell M. Nelson. He visto cómo el Espíritu de Dios obra en él, así como las revelaciones que recibe de Jesucristo y el cumplimiento de estas. Él es el profeta del Señor. Como apóstol del Señor Jesucristo, doy un firme testimonio de la divinidad del Salvador y de la realidad de su expiación. Él es nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por este maravilloso día. Estamos sumamente agradecidos por las maravillosas palabras, la guía y el consejo que hemos recibido del Elder y la hermana Cook y del Elder y la hermana Gilbert. Padre Celestial, te agradecemos que todos hayamos sentido el Espíritu hoy aquí. Padre, estamos agradecidos por el maravilloso consejo e instrucción que hemos recibido.
Rogamos en este momento que a medida que nos preparemos continuamente para seguir a nuestro Salvador Jesucristo, y mientras continuamos esforzándonos por caminar por la senda de los convenios, podamos recordar las palabras que se han expresado hoy y que podamos recordar los sentimientos de amor y paz que hemos sentido también. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta maravillosa universidad. Estamos agradecidos por las oportunidades de acercarnos a ti y a tu Hijo. Te amamos mucho y rogamos por la paz en el mundo. Y rogamos por fe y porque podamos mirar continuamente hacia ti. Te amamos y rogamos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.